es un nuevo y muy importante aporte a un periodo de nuestra historia que hasta ahora todavía se mantiene en una especie de tiniebla, ¿no? Algo muy difuso, donde los trabajos y los aportes que venimos realizando son, por supuesto, todavía parciales, además que nunca van a ser definitivos, pero igualmente no deja de tener su importancia porque se asienta sobre dos elementos muy importantes, dos actores políticos muy importantes de ese periodo de nuestra historia. Por un lado, Miguel Ragone, que además ya está instalado desde hace algunos años en el debate histórico, en el debate político, en la reivindicación social y en la reivindicación histórica. Ahora, ¿qué sucede? Que la figura de Ragone en estos tiempos ha transcurrido como una especie de construcción de un mito, ¿sí? De un mito histórico que de alguna manera también corre el riesgo y además va a camino hacia cierta despolitización, como también ha ocurrido con muchos de los desaparecidos y de las víctimas del terrorismo de Estado. Eso, son víctimas, vaciándolos de su identidad, de sus contenidos políticos, de su identidad en vida. Y con Ragone ha sucedido eso particularmente porque además también está situado dentro de un campo de discusión muy complejo que es el peronismo. Pero además también porque en esa contraposición, en esa disputa por la construcción, por la apropiación de un pedazo de nuestro pasado, que además siempre tiene esa función de apropiarnos del pasado para justificar el presente, para explicar el presente, entonces la figura de Ragone se termina convirtiendo en un elemento central de la discusión política e histórica. Ambas cosas a la vez. Y resulta entonces que en esa discusión aparece la otra contraparte, que es el diario El Tribuno. Un poco coincidiendo con lo que decía Daniel, bueno, pero aquí hay que marcar también algunas diferencias que bien lo expresaste vos al principio, Guillermo, que es, acá a diferencia de los medios actuales, por caso Clarín, el Tribuno aparece como un actor político en el sentido estricto de la palabra, desde el momento de su fundación. Ese diario es propiedad, aunque más no sea parcial, del partido peronista, ¿sí? Y luego del golpe de Estado del 55, intervenido, aparece otra figura política, otro dirigente político que va a construir su imagen política a partir del propio diario. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de un diario que pudiese haber tenido la pretensión de presentarse como un medio independiente, que supongo que lo debe haber hecho en algún momento, pero lo que sí quedaba claro es que tenía una clara afiliación partidaria, tanto el diario como su propio propietario. Y allí, entonces aquí tenemos que comenzar a desglosar y a marcar las diferencias, porque de hecho la hay, entre lo que significaba el diario El Tribuno y luego la actuación política, los intereses, los objetivos políticos de Roberto Romero. Que el Tribuno es un instrumento de la acción política de Roberto Romero, esto está claro. Pero siempre, y esto en todo caso en la discusión de esos años, en la denuncia de esos años, de otros sectores, está bien. Digo, pero en la discusión de esos años, sobre todo a partir de 1974, en el periodo álgido de la ofensiva contra Miguel Ragone, los sectores ligados a la tendencia revolucionaria, o sea, JP, Montoneros, el FRP, etc., van a denunciar de manera separada, no tanto al Tribuno como sí a Roberto Romero. Entonces, este es un elemento interesante para marcar una diferencia, más allá de poner en discusión siempre el rol que juegan los medios de comunicación desde una supuesta independencia, ¿sí?, de factores económicos o factores políticos. Ahora bien, ¿cómo fue la relación de Romero con Ragone? Cuando digo Romero, indistintamente se puede pensar también como el Tribuno, ¿no? En todo caso, constituido el Tribuno como vocero de las expresiones, de las ideas de Roberto Romero. Coincido con vos en cierta manera en la periodización que vos haces. Un primer momento donde
hay como un acercamiento, una confluencia de intereses, pero que también está condicionado por el contexto. Recordemos, otra vez Argentina estaba saliendo de una dictadura militar, la dictadura de la Revolución Argentina, pero también con otro elemento adicional que yo creo que es hasta más importante que el hecho de volver a la democracia luego de la dictadura. Se volvía a la democracia con el peronismo. Después de 18 años de semidemocracias, democracias condicionadas, en todo caso siempre con la proscripción del peronismo, en 1973 el contexto político estaba asignado, el gran actor, la gran discusión era el peronismo. Y entonces, así por supuesto que además de reivindicar el retorno de la democracia, la participación popular, la recuperación de la república, etc., lo que estaba en discusión era el elemento peronista. Y aquí Ragone y Romero van a coincidir. Si bien en el momento de la elección de Ragone como candidato va a ser un momento, como decía vos, un poco de quiebre, porque Romero apuntaba más a la candidatura de Bravo Herrera, y Romero va a formar una especie de frente de recuperación peronista junto con la lista de Rivas Lobo, ¿no? Pero luego se va a sumar, dado que por supuesto habían quedado en minoría frente a lo que ya era el apoyo general a la candidatura de Ragone. De allí hasta la asunción de Ragone el 25 de mayo del 73, hay un periodo, como bien lo mostraste vos, Guillermo, hay un periodo de romance, ¿no? Se llevan bien, hay un pleno apoyo desde todo sentido, del discursivo, la imagen, ¿no es cierto?, donde hay una apuesta fuerte, por un lado, al elemento democrático, pero también a consolidar la presencia del peronismo en Salta. Luego, ¿cuándo comienza a aparecer esos primeros quiebres? Entre junio y julio del 73. Porque hay dos elementos así. Uno provincial, que es el conflicto que se da en torno a la CGT, ¿sí? Y dentro de ese contexto, ampliado al nivel nacional, el retorno de Perón. Entre mayo y julio del 73 gobierna Cámpora y todavía como que el espacio peronista está un poco atomizado. No hay un eje central que marque por dónde pasa la verdad del peronismo. Pero con el retorno de Perón, entonces esto se cierra. Y entonces ya la figura de Cámpora, que va a sufrir el vacío, ¿no es cierto?, por parte de Perón, que va a llevar a su renuncia en julio del 73, y siendo Cámpora también un personaje que se lo va a asociar con la figura de Ragone, entonces allí el tribuno comienza a reacomodar su discurso y comienza como a mostrar algunas críticas leves todavía. Este periodo que va de julio del 73 yo lo extiendo, con la excepción de septiembre, hasta diciembre, hasta fines del 73. Porque me parece que el episodio de la toma de Casa de Gobierno todavía no tenía el contexto de un enfrentamiento directo dentro del peronismo salteño y tampoco dentro del peronismo nacional, si bien por supuesto el causal fue el asesinato de Rucci, pero bueno, el documento posterior del 1 de octubre se lo veía todavía como un conflicto político, no ideológico. E interno, ¿sí? Y porque además todavía Ragone estaba fuerte en Salta. La oposición era una oposición más bien interna, donde luego el sector que toma la Casa de Gobierno es un sector que había salido medianamente malherido del conflicto por la CGT. Estoy hablando del sector de la CGT, las 62 organizaciones, ¿no es cierto?, que son los que van a tomar la Casa de Gobierno. Y recordando así también un antecedente peligroso y frente a lo que va a venir después. Cuando toman la Casa de Gobierno, los sindicalistas, ¿qué es lo que van a reclamar? La renuncia de Ragone, porque estaba infiltrado, ¿sí?, todavía él como que lo separaba, pero van a pedir que el jefe de la guarnición militar se haga cargo de la gobernación. Un dato, un antecedente para algo que lamentablemente en pocos meses se iba a nacionalizar. Ahora estoy hablando específicamente del caso de Córdoba. Y sí, ya a partir de Azul, con la renuncia de Videgain en Buenos Aires, entonces ahí sí ya aparece este periodo donde ya el tribuno comienza ¿cómo? La declaración como persona no grata. Claro.
comienza ya a convertirse en el canal de expresión de la oposición a Ragone, específicamente, principalmente la lista azul y blanca, la CGT y las 62 organizaciones. Y este periodo se va a extender hasta, bueno, hasta prácticamente ya la muerte de Perón, ¿sí? Y luego ya viene un periodo donde directamente, e incluso ya en ese mismo momento, Ragone reconoce que la muerte de Perón lo deja a él en una situación bastante precaria y donde ese periodo de julio a noviembre del 74 es un transitar casi en punto muerto, ¿no? Es un esperar ya el golpe final que ya todos sabían que iba a venir la discusión, en todo caso era cuándo. Pero el rol que cumple el diario El Tribuno en los conflictos de enero, febrero del 74 y mayo del 74, con desde luego del incidente del 1 de mayo en Buenos Aires, es decir, cuando los montoneros se van de la plaza. Esto quiero también hacer una aclaración que hasta el día de hoy se sigue malinterpretando. Perón no los echa, ¿sí? Quiero decir, Perón no los echa a los montoneros, ellos se van solos, ¿no? Por más también, si alguien le diga uno estúpido, bueno, podría dar para que uno se ofenda. Pero los montoneros también le estaban diciendo a Isabel que no era Evita, y le estaba diciendo a Perón que su gobierno estaba lleno de gorilas. Con lo cual, pero digo, siempre quedó este mito, ¿no? Perón los echó de la plaza. En realidad no los echó, ellos se fueron solos. Pero eso también sirvió para desencadenar el conflicto de ese mes en la provincia de Salta con el Oliviazo, la declaración de una segunda huelga por tiempo indeterminado hasta la renuncia de Ragone, huelga por tiempo indeterminado que duró un solo día, y allí aparece claramente ya la actuación directa del diario El Tribuno. Tanto es así que ese día lunes de la huelga general, el diario El Tribuno no aparece. Y su contraparte, el diario El Intransigente, lo va a tomar casi con cierta sorna, ¿no? Con cierta burla, diciendo, bueno, los empresarios hacen huelga y los trabajadores, en referencia a algunos canillitas que sí habían salido a vender El Intransigente, salen a trabajar. Pero aquí se queda claro el enfrentamiento, digo, entre Romero, diario El Tribuno, y Miguel Ragone. Como conclusión de esto, en el trabajo que realizo para la publicación del libro, que fue también mi tesis de licenciatura, un elemento extraordinario que sirvió para reconstruir ese momento histórico, fueron las solicitadas que se publicaban tanto en el diario El Tribuno como en el Intransigente. Y allí, digamos, para los historiadores teníamos un acceso directo a la voz, al discurso de cada uno de los sectores, ¿sí? A una solicitada de la juventud peronista, de Monteneros, salía la contestación de las 62 organizaciones. A esa salía la respuesta de otra agrupación. Bueno, y era en esos días previos realmente un lujo para el análisis histórico. Pero luego, y acá quiero finalizar porque además estamos en un ámbito que también fue parte de esa disputa política, que es el Partido Justicialista. Ragone desapareció no solamente físicamente el 11 de marzo del 76. Romero, propietario del diario El Tribuno, si bien no podemos decir que fue el promotor de la desaparición, pero sí fue el principal beneficiado. Y vía diario El Tribuno, a partir de la recuperación de la democracia y a partir del silencio que impone el terrorismo de Estado, hay una historia que se reescribe. Y esa historia reescrita muestra al Partido Justicialista prácticamente como refundado o fundado por Roberto Romero. Entonces, y para que quede claro, hoy estoy sentado acá y veo el busto de Evita y el busto de Romero, no de Perón, y menos de Ragone. Eso muestra entonces cómo la historia, ¿sí?, y la prensa se convierten en un campo de batalla fundamental para el momento de la disputa política. Nunca había entrado al Partido Justicialista, pero siempre había visto una foto. Creo que hay un salón grande donde se suelen hacer congresos y este tipo de cosas, donde está, creo, no sé si lo habrán sacado, pero está la foto o la gigantografía
de Perón, Evita y Roberto Romero. Esto habla de cómo también esa disputa política de ese momento no solamente tuvo como consecuencia el acallar, la desaparición forzada, el crimen, ¿sí?, de cientos de militantes populares y dirigentes que habían apostado a un proyecto determinado, llámese Patria Socialista, llámese Liberación Nacional, pero que evidentemente algo se estaba discutiendo y ciertos intereses, como bien me apuntaba, no solamente intereses corporativos, mediáticos y políticos, sino también económicos, se estaban tocando. Entonces, por eso saludo este trabajo, porque vuelve a poner en discusión el rol que tienen los factores de poder que, por supuesto, tienen la capacidad de disimularse como elementos, como he dicho, ¿no?, como elementos de poder y presentarse de una manera más bien neutral o como voceros de una supuesta neutralidad, una verdad, etc. Así que, bueno, de eso nada más y muchas gracias.